Vamos a continuar con nuestra serie de sermones basada en el libro del profeta Habacuc, la cual hemos titulado Viviendo por fe en tiempos difíciles. Y a lo largo de estas semanas hemos estado reflexionando en este pequeño libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, un libro que solamente contiene 3 capítulos. ¿Y por qué estamos reflexionando en este libro tan pequeño? Porque nos enseña cómo es que podemos lidiar, cómo es que podemos afrontar los tiempos difíciles, tanto de manera individual como de manera colectiva. Cómo podemos afrontar los momentos difíciles como sociedad. Y el día de hoy vamos a reflexionar en este último capítulo del libro del profeta Habacuc. Vemos que después de que Habacuc tiene esta conversación con Dios y él responde a Dios con una oración que vamos a ver que se convierte en una oración de alabanza y adoración. Así que la lectura de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El Santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece, arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No. Enviabas tus carros de salvación, blandiste tu arco y tu aljaba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos, las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Esta es la palabra del Señor. Y en 1851, un misionero inglés llamado Allen Gardiner naufragó junto con otras personas. Él iba a una misión de compartir el evangelio y naufragó muy cerca de las Islas Malvinas, ahí en América del Sur. Y en esa isla murieron todas las personas que estaban junto con él en esa embarcación que naufragó. Murieron uno por uno, murieron de hambre y murieron por las diversas situaciones climáticas tan adversas que tuvieron que enfrentar en ese lugar. Y Allen fue el último en sobrevivir. ¿Cómo es que podemos saber que Allen fue el último en sobrevivir? Porque cuando encontraron su cuerpo, encontraron junto con él un pequeño diario. Y en este pequeño diario registró lo que vivió en esos últimos días con vida. Y ahí registró que él había sido el último en morir. Y lo último que escribió, las últimas frases que encontraron en su libro estaban relacionadas al versículo 10 del Salmo 34. Fíjense lo que dice el versículo 10 del Salmo 34. Dice:
Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Estas palabras las está diciendo alguien que está pasando por circunstancias muy difíciles, está muriendo de hambre. Dice, a veces los leones jóvenes y fuertes pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Allen Gardiner sabía que estaba en los últimos días de su vida, sabía que no iba a volver a ver a sus seres queridos, que no iba a volver a ver a sus familiares. Y a pesar de eso, debajo de este versículo escribió las siguientes palabras. Él escribió, estoy abrumado al sentir la bondad de Dios. Yo no sé cómo reaccionarías tú si te encontraras en circunstancias tan adversas como las que se encontraba él, pero a pesar de eso, a pesar de que sabía que no volvería a ver a su familia, a pesar de que sabía que iba a morir de hambre, él pudo escribir, estoy abrumado al darme cuenta de la bondad de Dios, estoy abrumado al sentir la bondad de Dios. Ahora pensemos esto por un momento, ¿cómo es que nosotros solemos llegar a la conclusión de que Dios es bueno? ¿Cuándo es cuando tú sueles decir Dios es bueno? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando te bendice, cuando las circunstancias son como tú esperas, cuando todo está saliendo como tú quieres, cuando te está bien, cuando te está yendo bien, cuando las higueras están floreciendo, cuando tienes dinero, cuando tienes salud, cuando te va bien en tu trabajo. Ahí es muy fácil decir Dios es bueno. Tú y yo solemos decir que Dios es bueno cuando las cosas salen como nosotros queremos. Ahí es muy fácil decir que Dios es bueno. Pero Allen Gardiner concluyó la bondad de Dios de una forma diferente, porque él no estaba pasando por buenas circunstancias, él estaba muriendo de hambre, pero aún así pudo decir, estoy abrumado al sentir la bondad de Dios. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo logró decir estas palabras Allen Gardiner? ¿Cómo pudo sentirse alegre a pesar de lo que estaba viviendo? ¿Cómo es que se puede afrontar las dificultades? ¿Cómo es que se puede afrontar las circunstancias difíciles y estar firme a pesar de lo que suceda? Lamentablemente ya no podemos preguntarle a Allen, ¿están de acuerdo? Ya no podemos preguntarle cómo fue que lo logró, pero en la Biblia tú y yo tenemos el libro del profeta Habacuc, el libro de alguien que nos muestra cómo pudo estar alegre, cómo pudo alegrarse en el Señor a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles. Él también pudo experimentar esta alegría en tiempos difíciles. ¿Pusieron atención al final de la lectura? ¿Pusieron atención cómo terminó este libro, el profeta Habacuc? ¿Se dieron cuenta lo que dijo en el versículo 17? Aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruta, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aunque lo pierda todo, aunque no me quede nada, aunque todo en lo que pongo mi felicidad y mi confianza se pierda en esta vida, a pesar de eso, aún así me alegraré en el Señor. Así termina el profeta Habacuc su libro. Así que vamos a estar reflexionando en cómo es que logró sentir esta alegría a pesar de los tiempos difíciles, y vamos a reflexionar en esto con ayuda de las siguientes 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se logra? ¿Cómo es que podemos estar alegres en medio de las dificultades? Punto número 2, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo es que podemos estar alegres? ¿Cuándo es que podemos sentir esta alegría? Y punto número 3, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible estar alegres en los momentos difíciles? Parece una contradicción, ¿están de acuerdo? Pero vamos a ver lo que nos revela este capítulo 3 del libro de Habacuc. Entonces, punto número 1, ¿cómo se logra? ¿Cómo es que logramos estar alegres en tiempos difíciles? Entonces, lo primero que nos muestra aquí el capítulo 3 del libro de Habacuc es que la alegría en tiempos difíciles no es un sentimiento que surge de la nada. No es un sentimiento que surge de la nada, no es algo que se genere de manera espontánea. La alegría, a pesar de las circunstancias, tiene que ver con una disciplina. Fíjense, la alegría en medio de los tiempos difíciles tiene que ver con una disciplina. ¿Qué es una disciplina? ¿Qué es una disciplina?
Es algo que tú haces, que muchas veces no tienes ganas de hacer, que a veces es muy difícil de hacer, pero que tú te esfuerzas a hacer, que tú te comprometes a hacer, que tú te pones la meta de hacerlo. Entonces fíjense lo que nos revela Habacuc capítulo 3. Nos dice que la alegría en los tiempos difíciles es una disciplina. Veamos qué es lo que hizo el profeta Habacuc para lograr esta alegría. Vamos a ver cómo el profeta Habacuc se disciplinó para sentir alegría en tiempos difíciles. Vean de nuevo lo que dice el versículo 1 del texto que acabamos de leer. Dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. ¿Qué es lo que está haciendo Habacuc al inicio de su oración? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Pueden identificar qué es lo que está haciendo en este versículo 2? ¿Qué les parece que está haciendo? ¿Cómo? Dice, ¿verdad? Dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. ¿Cuáles hechos asombrosos? ¿No le acababa de revelar Dios a Habacuc que la forma en la que iba a responder ante toda la maldad, todo el sufrimiento, toda la infidelidad y toda la injusticia que estaba viendo era que iba a levantar una nación peor que ellos, que los iba a conquistar y que los iba a destruir? ¿A qué se refiere aquí Habacuc con que estoy maravillado con tus hechos asombrosos? ¿Cuáles hechos asombrosos? Y luego dice, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo recuerda tu misericordia. ¿Qué es lo que está haciendo Habacuc? ¿Qué es lo que está haciendo? Fíjense, Habacuc está recordando todo lo que Dios ha hecho por él y todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Habacuc está recordando que a pesar de que son una nación infiel, que son una nación idólatra, incrédula, a pesar de eso, Dios siempre los ha salvado. Dios siempre ha hecho todo lo necesario para salvarlos de sus enemigos, para salvarlos de sus adversarios y siempre los ha sostenido. Eso es lo que está haciendo Habacuc. Dice, tu enojo es santo, tú mereces estar enojado por nuestra infidelidad, tú mereces estar enojado por nuestra incredulidad, tú mereces estar enojado por tu idolatría, pero también recuerdo que tú eres un Dios misericordioso. En tu enojo, Señor, recuerda tu misericordia. Habacuc se está recordando a sí mismo la misericordia de Dios. De hecho, si se fijan bien, todo lo que Habacuc nos está diciendo en este capítulo 3 es una recapitulación del libro del Éxodo. ¿Se dieron cuenta de eso? Que todo lo que leímos en este capítulo 3 es una recapitulación del libro de Éxodo. Fíjense lo que dice el versículo 5, por ejemplo. Dice, la pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. ¿A qué les recuerda esto? ¿A qué les recuerda esta frase? ¿Cómo es que Dios liberó al pueblo de Israel de la nación de Egipto? ¿Cómo es que los liberó? Con plagas, ¿verdad? Dios los liberó con plagas. Entonces aquí Habacuc está recordando esto. Fíjense lo que dice en el versículo 8. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación. ¿Qué es lo que está recordando aquí Habacuc? Abran sus Biblias, vean sus Biblias, tengan abiertas ahí en el capítulo 3. ¿Qué es lo que está recordando Habacuc? ¿Qué acto está recordando Habacuc ahí en el versículo 8? Cuando Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en medio del mar. Dios abrió el mar, el pueblo de Israel pasó en medio del mar. ¿Y luego qué pasó cuando los egipcios estaban pasando por el mar? Cerró el mar y el mar cayó sobre ellos y los aplastó. También hace referencia a esto en el versículo 15. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Está recordando todo lo que pasó en el Éxodo. La oración que está haciendo Habacuc en este capítulo 3 es un
es una recapitulación del Éxodo. Vea lo que dice el versículo 13. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos, aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino pensando que Israel sería presa fácil. Habacuc está recordando todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Habacuc está recordando cómo Dios les dio la victoria en contra de sus enemigos. Ahora, si lo piensan bien, lo que está haciendo Habacuc en este capítulo 3 es recordarse a sí mismo el Evangelio. Fíjense lo que estoy diciendo, lo que está haciendo Habacuc en este capítulo 3 es recordarse el Evangelio, porque el Éxodo era el Evangelio para Habacuc. Y el Éxodo es el Evangelio para todos los que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. En la historia del Éxodo se nos narra cómo el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo muy difícil. Fueron reprimidos, fueron humillados, fueron esclavizados por los egipcios. No tenían el poder para hacerles frente, pero Dios los rescató de una forma maravillosa. Ellos no tenían el poder para hacerle frente a los egipcios, sin embargo Dios intervino en su historia para salvarlos, para rescatarlos. Ellos fueron salvados no por algo que ellos hicieron, sino por algo que Dios hizo. Eso es en esencia el Evangelio, que somos rescatados no por algo que nosotros podemos hacer, sino por algo que Dios hizo. Entonces lo que Habacuc está haciendo es recordarse a sí mismo una y otra vez el Evangelio hasta que se asombra de lo que Dios ha hecho. Y entonces puede decir las palabras del versículo 2. He oído todo acerca de ti, Señor. He oído cómo has rescatado a tu pueblo. A pesar de nuestra infidelidad, tú nos has rescatado. A pesar de nuestra infidelidad, tú eres fiel. A pesar de que nosotros no te amamos, tú nos amas. A pesar de que nosotros no queremos tener nada contigo, tú nos buscas, nos salvas, nos libras, nos cuidas, nos guardas. Qué maravilloso eres, Dios. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. ¿Se dan cuenta que es lo primero que tú y yo tenemos que hacer para poder sentir alegría en medio de los tiempos difíciles? Seguir la disciplina de Habacuc. ¿Y cuál es la disciplina de Habacuc? Recordarse el Evangelio. Tú y yo, para poder sentir alegría en los tiempos difíciles, tenemos que recordarnos el Evangelio. Y esto no es la primera vez que pasa en la Biblia. En la Biblia tenemos un montón de personas que para animarse en momentos difíciles, lo que hacían era recordarse la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Vean, por ejemplo, lo que dice el Salmo 42, versículo 5. Dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Qué está haciendo aquí el salmista? ¿Con quién está hablando el salmista? ¿Está hablando con otra persona el salmista? ¿Está dirigiendo estas palabras a Dios el salmista? ¿Qué está haciendo el salmista? ¿Para quién son estas palabras? Para sí mismo. No estés tan desanimado. No estés triste, pon tu esperanza en Dios, alaba a Dios, alaba a tu Salvador, alaba a tu Dios. Otro ejemplo está, por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 2, fíjense lo que dice: que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. De nuevo, ¿qué está haciendo aquí el salmista? ¿Qué está haciendo aquí el salmista? Está hablando con él mismo, está diciendo: recuerda todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. La Biblia está llena de esto, de personas que para poder soportar los tiempos difíciles, para poder alegrarse en los tiempos difíciles, para poder confiar en Dios en los tiempos difíciles, para poder esperar en Dios en los tiempos difíciles, ¿qué es lo que hacen? Se recuerdan a sí mismos el Evangelio. Se recuerdan a sí mismos la gracia, la bondad, la misericordia y la fidelidad de Dios. Y mi ejemplo favorito acerca de esto lo vemos en Lucas capítulo 8, versículo 25. Lucas capítulo 8, versículo 25. Y aquí en este texto se nos relata la famosa historia de cuando Jesús calmó la tormenta. ¿Se acuerdan de esta historia? Jesús estaba con sus discípulos en medio del mar.
Jesús se quedó dormido, tranquilo, y entonces empezó una gran tormenta. Y los discípulos sintieron un gran terror. A pesar de que Dios estaba ahí con ellos dormido, tranquilo, ellos sintieron un gran terror y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos muramos? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿No vas a hacer nada al respecto? Entonces Jesús se despierta, calma la tormenta y fíjense lo que les dice en el versículo 25, ahí de Lucas 8. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Fíjense, Jesús no les está diciendo: ustedes no tienen fe o les hace falta fe. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que les está preguntando Jesús? ¿Dónde está su fe? Ustedes tienen fe, pero tienen tanto miedo en estas circunstancias, tienen tanto miedo en esta situación, por eso están tan intranquilos. Ustedes, a pesar de que han visto todos los milagros que yo he hecho, a pesar de que han visto cómo he sanado a las personas, a pesar de que han visto cómo he calmado el hambre de 5,000 o de 4,000, a pesar de eso, siguen sin confiar en mí. A pesar de eso, siguen sin descansar en mí. Jesús les está diciendo a ellos y también nos está diciendo a nosotros: en lugar de enfocarte en la tormenta, en lugar de mirar las olas, en lugar de mirar las circunstancias, enfócate en mí, mírame a mí, pon tu confianza en mí, pon tu esperanza en mí, descansa en mí. A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, recuerda el Evangelio, recuerda el Éxodo, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti sin que tú hayas tenido que mover ni un solo dedo. Recuerda la salvación que te he dado. Pon tu esperanza en eso, pon tu confianza en eso, no en las circunstancias difíciles que estás viviendo. Entonces, ¿cómo se logra esta alegría a pesar de los tiempos difíciles? Dijimos que alegrarnos en el Señor es una disciplina, no es algo que va a llegar por arte de magia. Tenemos que esforzarnos en la gracia, tenemos que recordarnos a nosotros mismos y entre nosotros lo que es el Evangelio. Pero ahora, antes de pasar al segundo punto, me gustaría explicar esta frase que acabo de decir, de esforzarnos en la gracia. ¿No les parece que esta frase parece una contradicción? ¿Cómo que nos tenemos que esforzar en la gracia? ¿Qué significa esforzarse en la gracia? Esta frase la podemos encontrar en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Esta es una frase que el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo, el pastor Timoteo, que ya es pastor, que ya está a cargo de una iglesia, que ya es líder de una iglesia. Le dice: esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que me voy a esforzar en la gracia si la gracia es algo que recibimos sin hacer nosotros nada? Es un favor inmerecido. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice Timoteo, esfuérzate en la gracia? Fíjense, a pesar de que la salvación que recibimos es un regalo de parte de Dios, a pesar de eso, tú y yo tenemos la responsabilidad de disciplinarnos, de recordarnos a cada momento, a cada instante, el Evangelio, a recordarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Solamente eso es lo que nos podrá ayudar a soportar los momentos difíciles. Y tú y yo recordamos el Evangelio cada vez que hacemos lo que estamos haciendo esta mañana: venir a la iglesia, entrar a los grupos de estudio, tomar los sacramentos, al platicar con otros hermanos y animarlos en el Evangelio, recordarles el Evangelio a los hermanos que están pasando por una crisis de fe, y también dejarlos recordar el Evangelio cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la disciplina que nos está pidiendo Habacuc que hagamos para poder estar alegres a pesar de los tiempos difíciles. Recuerda el Evangelio. Tú y yo necesitamos esforzarnos en recordar el Evangelio, porque esa es la única manera que podemos manejar el sufrimiento cuando éste venga. E incluso podremos estar alegres a pesar de los tiempos difíciles. Y esto nos lleva a nuestro punto número 2. ¿Cuándo es que sucede esto? ¿Cuándo es que podemos estar alegres a pesar de los tiempos difíciles?
Fíjense, lo segundo que nos enseña este texto es que tú y yo podemos experimentar alegría a pesar de los tiempos difíciles. Pero fíjense, esto no siempre sucede, el experimentar alegría. Esto no siempre sucede cuando los tiempos difíciles han pasado, cuando los tiempos difíciles han terminado, cuando las circunstancias adversas han terminado. Tú y yo podemos experimentar alegría aún en medio, durante los tiempos difíciles. Y esto también nos lo muestra este capítulo 3. Fíjense lo que dice el versículo 16. Lo que está diciendo Habacuc en el versículo 16 es una respuesta a todo lo que ha experimentado a lo largo de este libro. Es una respuesta al tener esta conversación con Dios y al recordar la salvación que Dios le ha dado. Y entonces él dice esto, fíjense lo que dice. Al oír esto, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Fíjense, Habacuc está diciendo aquí que realmente tiene miedo. Él sabe que realmente este pueblo sanguinario, este pueblo homicida, este pueblo abusivo está en camino. Él sabe que realmente que los babilonios están en camino. Y dice que incluso al pensar en eso se le doblaba las piernas y temblaba de terror, su sufrimiento era real. Él estaba pasando por un momento muy difícil, él no está mintiéndonos, él en verdad estaba aterrado. Y durante esa desesperación, durante ese momento de terror, fíjense lo que dice. Dice, esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. ¿En qué está poniendo su esperanza Habacuc? ¿En qué está poniendo su confianza Habacuc? ¿Qué quiere decir lo que nos dice en este versículo 16? Él sabe que el imperio babilónico está en camino. Él sabe que los van a masacrar. Él sabe que los van a hacer sufrir. Por un lado, él sabe que esto que está por venir se lo merecen. Es parte de la ira de Dios por su incredulidad, por su injusticia, por su idolatría. Pero al mismo tiempo, recuerda que está ante un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, que a pesar de todo lo que ellos han hecho, Dios no se quiere vengar de ellos, sino que desea perdonarnos y siempre los ha liberado. Él dice, sí, ese pueblo invasor va a venir, eso me llena de terror, eso hace que mis piernas tiemblen, pero también sé que el Señor va a venir en nuestra ayuda. Ahí voy a poner mi esperanza. Ahí voy a poner mi esperanza en que tú vas a venir, Señor, en que tú no nos vas a abandonar, en que tú vas a estar ahí en medio, durante los tiempos difíciles. Su esperanza está en que Dios lo salvará y entonces comprende que aún en los tiempos difíciles puede estar alegre y así es como puede expresar lo que dice en el versículo 17. Así es como puede decir, aunque las higueras no florezcan, aunque no haya uva en las vides, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Aunque todo me salga mal, aunque tenga que experimentar un gran dolor, aunque esté en medio de la desesperación, aunque lo pierda todo, a pesar de eso me alegraré en el Señor. Si somos honestos, la mayoría de nosotros tenemos problemas al pensar en esto, porque solemos pensar que tenemos solamente dos opciones. O podemos estar sumamente felices, o podemos estar sumamente alegres, o estamos muy tristes, o estamos muy preocupados. Tal vez si tú estás escuchando esto que estoy diciendo de alegrarse en tiempos difíciles, tal vez pienses que es una tontería, tal vez pienses que es algo que no se puede hacer. ¿Cómo es que podemos estar alegres en los tiempos difíciles? O estoy alegre o estoy pasando por tiempos difíciles. No se pueden las dos cosas. Sin embargo, la Biblia nos dice que sí es posible, que podemos estar alegres en el Señor a pesar de que estemos muy tristes o incluso lo hayamos perdido todo. Y ahora fíjense, es un peligro muy grande que pensemos que alegrarse en el Señor significa estar felices y sonrientes todo el tiempo.
Es un peligro pensar que alegrarse en el Señor significa que tenemos que estar sonrientes y mostrar alegría y mostrar entereza todo el tiempo. Que nunca podemos estar tristes o preocupados por algo. Muchos cristianos piensan que está mal llorar, que está mal estar tristes, que está mal sentir dolor y pena y que si estás así es porque te falta fe. ¿Alguna vez alguien les ha dicho eso? ¿Alguna vez han escuchado eso? Si estás triste, si estás preocupado es porque te falta fe. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Como ejemplo de esto, tenemos el libro de Job. Ahí en Job capítulo 1, después de que se nos narra todo lo terrible que le pasó a Job, como un día así de la nada perdió todo su ganado, perdió a cada uno de sus hijos e incluso perdió su salud. Y ahí al final del capítulo 1 se nos dice que después de esto Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se tiró al suelo y gritó. Y después de esto, al final del capítulo se nos dice, a pesar de todo, Job no pecó. A pesar de que gritó, a pesar de que se tiró al suelo, a pesar que se desgarró las vestiduras, la Biblia dice que Job no pecó. Creo que el día de hoy varias iglesias verían a Job haciendo todo esto y le dirían, te hace falta fe. Sin embargo, la Biblia dice que Job no pecó, que no hubo nada de malo en esto. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo nada de malo en esto? Porque fíjense, la alegría sucede en medio de los tiempos difíciles. Es posible que tú y yo podamos experimentar alegría a pesar de que le estemos pasando mal. Es posible estar agradecido con Dios a pesar del dolor que estamos experimentando. Podemos poner nuestra esperanza en Dios y estar alegres al recordar su misericordia, pero eso no necesariamente va a terminar con el dolor o los tiempos difíciles. Fíjense lo que estoy diciendo. Tú y yo, en medio de los tiempos difíciles, podemos poner nuestra confianza en Dios, podemos alegrarnos en el Señor, podemos alegrarnos en su salvación, podemos recordar el Evangelio, sentir paz, pero eso no necesariamente va a hacer que los tiempos difíciles terminen. Eso no necesariamente significa que ahora ya las preocupaciones van a terminar. Eso no necesariamente significa que en la vida cristiana la vas a pasar bomba. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de mucho dolor, va a haber momentos de mucha tristeza, va a haber momentos de muchas lágrimas, pero a pesar de eso, puedes alegrarte en el Señor. Las dos cosas no están peleadas, las dos cosas pueden suceder. Si estás en Cristo, el dolor y la pena nos deberían acercar más a Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu dolor? ¿Qué vas a hacer con tu desesperación? ¿Qué vas a hacer con tu tristeza? ¿Qué vas a hacer con ese momento difícil que estás experimentando? ¿Vas a correr a refugiarte en algo o en alguien más de este mundo? ¿Vas a poner tu esperanza en algo o en alguien más de este mundo? ¿Vas a intentar evadirte de la realidad con algo o con alguien más de este mundo? Al pensar en esto, ¿cómo recuerdo esta frase que dijo Víctor en un sermón hace unos meses? Que decía, no desperdicies tu desesperación, ve a Cristo. ¿Se acuerdan de esa frase? No desperdicies tu desesperación, ve a Cristo. En medio de tu desesperación, no la desperdicies. No vayas a algo que no te va a saciar, no vayas a algo que no te va a consolar, no vayas a algo que no te va a calmar. Ve a Cristo, ve a Cristo. No desperdicies este momento, este es el momento para ir a Cristo y encontrar tu alegría en Cristo. Eso es lo que hizo el profeta Habacuc. Y eso es lo que tú y yo estamos invitados a hacer. Tenemos miedo de enfrentar el dolor y nos gustaría que como cristianos solo experimentáramos alegría, pero la vida no es así. Debemos aprender a alegrarnos en Dios mientras lloramos. Un ejemplo de esto es la vida de Jesús. ¿Están de acuerdo que Jesús fue perfecto mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Que en Jesús no hubo pecado?
Sin embargo, en varias partes de la Biblia, en varias partes de los evangelios, se nos narra que Jesús estaba triste, que incluso Jesús lloraba. Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús lloró cuando vio a la ciudad de Jerusalén tan alejada de Dios. ¿Por qué Dios lloró? ¿Por qué Dios sintió tristeza? Porque Él es perfecto. Porque Él es perfecto. Y cuando tú dejas de estar tan centrado en ti mismo, cuando tú dejas de ser egoísta, entonces puedes empezar a sentir tristeza por las cosas que ves a tu alrededor, por la violencia que ves a tu alrededor, por la injusticia que ves a tu alrededor. Puedes sentir tristeza al ver tu pecado, pero también puedes sentir tristeza al ver tu pecado en los demás. Si a ti no te entristece el pecado en los demás, si a ti no te lastima el ver que otros están descarrilando su vida y van camino a la perdición, entonces eres un egoísta, solamente estás pensando en ti. Pero si tú en verdad recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, recuerdas la salvación que te ha dado, recuerdas el perdón inmerecido que Él te ha dado, no hay forma en que tú puedas hacer caso omiso del pecado y la maldad que ves en los demás. Debe de dolerte. Fíjense, la alegría en el Señor nos permite sentir nuestro dolor sin que éste nos hunda. En nuestro caminar con Cristo muchas veces Dios no nos va a dar lo que tanto queremos. En nuestro caminar con Cristo Dios no nos va a dar esa casa que tanto esperamos. En nuestro caminar con Cristo es posible que Dios no te dé esa pareja que tanto anhelas. En tu caminar con Cristo es posible que Dios no te dé los hijos que tanto deseas. ¿Y qué vas a hacer ante eso? ¿Qué vas a hacer ante esa circunstancia? Debemos comprender que podemos alegrarnos en el Señor y que esto sucede en medio del dolor. No reemplaza el dolor, no viene después del dolor e incluso puede venir gracias al dolor. Fíjense, la alegría en el sufrimiento no viene después del dolor, no viene cuando pasa el dolor y es algo que incluso puede venir gracias al dolor. Al pensar en esto recuerdo la frase del predicador Charles Spurgeon. Esta frase, no sé si la han escuchado alguna vez, que dice: he aprendido a agradecer la ola que me lanzó contra la roca eterna que es mi Dios y mi Salvador. He aprendido a agradecer la ola que me lanzó contra la roca eterna que es mi Dios y mi Salvador. ¿Has llegado a este punto de agradecer esa circunstancia, esa situación adversa que te llevó a Dios? Es posible que en este tiempo donde probablemente estás pasando por circunstancias difíciles puedas ver el amor y el cuidado que Dios tiene para tu vida a pesar de estas circunstancias difíciles. Entonces, punto número 1, podemos lograr alegrarnos en el Señor a pesar de los tiempos difíciles cuando nos recordamos a nosotros mismos y a los demás el Evangelio. Punto número 2, la alegría en el Señor sucede durante los momentos difíciles. Y finalmente, punto número 3, ¿cómo es posible experimentar esta alegría en medio de los tiempos difíciles? A lo largo de este sermón he estado repitiendo y repitiendo que debemos alegrarnos en el Señor. Pero ¿qué significa eso realmente? ¿Qué significa alegrarnos en el Señor? Si realmente pensamos en esto no puede ser simplemente un sentimiento. Porque es algo que debemos hacer a pesar de que nos sintamos tristes. Entonces no puede ser simplemente un sentimiento alegrarse en el Señor. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo mismo que está diciendo Habacuc, nada más que él le mete un énfasis: estén siempre llenos de alegría en el Señor. ¿Cómo puede ordenarnos Pablo apostólicamente que siempre nos sintamos alegres? Fíjense, Pablo no es ingenuo y Pablo sabe perfectamente que no siempre se puede estar alegre. Él mismo lo experimentó. Así que no puede estarnos ordenando un sentimiento. No podemos controlar nuestros sentimientos.
Entonces, ¿por qué nos está diciendo esto? ¿Por qué nos está diciendo que siempre tenemos que estar alegres en el Señor? Recuerda lo que dijimos en el punto número 1, porque alegrarse en el Señor no es un sentimiento nada más, es una disciplina, es algo que nos tenemos que esforzar a hacer. Alegrarnos en el Señor no puede ser simplemente sentirse feliz, no se trata de aparentar que estamos felices, aunque por dentro nos sintamos fatal. Alegrarnos en el Señor significa disciplinarnos a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y decir, ¿qué voy a hacer ante todo esto? Preguntarnos, ¿qué debería significar esta salvación que se me ofrece? ¿Qué debería de significar para mí este perdón que se me ofrece? ¿Qué debería de significar el día de hoy para mí en medio de estas circunstancias que estoy experimentando, esta misericordia que se me ofrece? Cuando logras ver tu pecado, cuando logras ver tu maldad, cuando logras ver tu egoísmo, cuando logras ver todo lo que hay mal en tu corazón y al mismo tiempo puedes darte cuenta de la santidad de Dios, de lo lejos que estamos de Él, entonces realmente podemos dimensionar esta salvación que se nos ofrece en Cristo Jesús. Realmente podemos dimensionar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y saben qué pasa en un corazón que dimensiona, que entiende la salvación que Dios le ha dado? ¿Saben qué pasa en un corazón que entiende, que comprende, que experimenta la salvación que Dios le ha dado? Sucede la adoración. Sucede la adoración. Sucede la alegría. Fíjense, estas no son las palabras finales que dice Habacuc. Él no solamente dice, aunque la higuera no florezca, aún así me alegraré en el Señor. Él no solamente dijo eso. ¿Qué más dijo? ¿Qué dice ahí en el versículo 18? ¿Qué dice? Aún así me alegraré en el Señor. ¿Y luego qué dice? ¿Qué dice? Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Habacuc está recordando que Dios es su Salvador y entonces puede alegrarse. Está recordando que Dios es su fuerza y entonces puede estar tranquilo. Habacuc está adorando. Habacuc está adorando. Habacuc está haciendo lo que tú y yo estamos llamados a hacer cada domingo en la mañana. ¿Para qué venimos cada domingo en la mañana? ¿Para qué venimos el día de hoy? ¿Para qué estamos el día de hoy aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? Unos dijeron para adorar, pero ¿qué tiene que pasar antes de que podamos adorar? ¿Qué es lo que nos está enseñando Habacuc que tiene que pasar antes de que tú y yo podamos adorar? ¿Cómo? Recordarnos el Evangelio. A lo que tú y yo venimos hoy esta mañana es a recordarnos el Evangelio. Los sacramentos se tratan de recordarnos el Evangelio. Los cantos se tratan de recordarnos el Evangelio. La predicación se trata de recordarnos el Evangelio. Tú y yo estamos aquí para recordarnos el Evangelio. Y si nos recordamos el Evangelio, si recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces vamos a adorar. Y por eso llamamos a esta reunión servicio de adoración. Fíjense, la única forma en la que es posible alegrarnos en el Señor es recordando el Evangelio, es recordar lo que fue hecho por ti y por mí, y eso nos debería llevar a la alegría y a la adoración. Y hay un texto en el que estuve meditando esta semana mientras hacía tarea del seminario que creo que nos explica realmente esta idea de alegrarnos en el Señor. ¿Por qué no vamos rápidamente a Lucas capítulo 10, versículo 20? Lucas capítulo 10, versículo 20. En este capítulo Jesús envió a sus discípulos y les dio poder para sanar personas, para liberar a los endemoniados, para expulsar a los demonios. Y entonces sus discípulos salieron y estaban muy felices por todo lo que habían logrado y dijeron, incluso los demonios nos obedecen. Ellos estaban muy felices por todo lo que habían logrado. Ellos estaban muy felices porque ahora tenían poder y las personas los respetaban, los aclamaban, ya eran famosos, tenían poder. Y entonces Jesús les dice lo siguiente, fíjense lo que les dice. No se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. No se alegren de lo que están haciendo. No se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, ¿por qué? Porque sus nombres están escritos en el cielo. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que no deberían alegrarse por las cosas que están logrando en este mundo.
No te alegres porque por fin lograste ser un ingeniero. No te alegres porque por fin lograste ser un médico. No te alegres porque por fin lograste entrar a la UNAM o porque por fin entraste al Poli. No te alegres porque te han promovido. No te alegres por todo el dinero que has conseguido. No te alegres por las cosas que te hacen sentir que eres alguien y que te dan un nombre. Deja de adorar eso y deja de poner tu alegría en eso. Porque si pones tu alegría, si pones tu confianza en algo de este mundo, ¿sabes qué? Esa alegría y esa confianza es algo que puedes perder. Si tú pierdes esas cosas en las que has puesto tu alegría, tu confianza, o si no recibes esas cosas en las que has puesto tu confianza y tu alegría, entonces tu alegría la puedes perder. ¿En qué es en lo que nos dice Jesús que deberíamos de poner nuestra alegría? ¿En qué es lo que nos dice Jesús que deberíamos de poner nuestra alegría? ¿En qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice ahí el versículo 20 de Lucas 10? ¿En qué tenemos que poner nuestra alegría? ¿En qué? En que nuestros nombres están escritos en el cielo. No pongas tu alegría en lo que puedes hacer o en lo que has hecho. Pon tu alegría en lo que ha sido hecho por ti. Habacuc pudo experimentar alegría en medio del sufrimiento cuando recordó el Evangelio, cuando recordó lo que para él era el Evangelio, el Éxodo. Sin embargo, tú y yo tenemos una ventaja sobre Habacuc el día de hoy para poder sentir alegría a pesar de los tiempos difíciles. Porque tú y yo sabemos a qué apuntaba todo lo que sucedió en el Éxodo. Tú y yo sabemos a quién apuntaba todo lo que sucedió en el Éxodo. Al último Éxodo, al mejor Éxodo. Fíjense, Moisés arriesgó su vida para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud política y social. Pero Jesús, el Moisés supremo, dio su vida para librarnos no solo de nosotros, no solo de la esclavitud política y social, sino también para liberarnos de la esclavitud de la maldad y el pecado que hay en nuestros corazones, para salvarnos de la muerte misma. El primer Moisés arriesgó su vida para liberar a su pueblo, pero el último Moisés dio su vida para liberarnos a ti y a mí. Y no solamente eso, el primer Moisés sacrificó un cordero y puso su sangre en los dinteles de las puertas para salvar al pueblo de Israel. Pero Jesús fue el cordero. Jesús experimentó el dolor que merecía nuestra maldad, que merecía nuestros pecados, y derramó hasta la última gota de su sangre para librarnos a ti y a mí de nuestros pecados, y ahora nuestros nombres pueden estar escritos en el cielo. Si tú pones tu confianza en la obra de Cristo en tu lugar, en este perfecto Éxodo, tu nombre y el mío están escritos en el cielo. Tenemos razones para estar alegres. Tenemos razones para estar alegres. Lo que debió haberle pasado a Allen Gardiner mientras escribía la última entrada de su diario es que estaba ahí, muriendo de hambre, pero entonces pudo ver quién era Dios y pudo ver su bondad. Él tal vez no pudo agradecer por lo que estaba pasando, porque estaba pasando por circunstancias terribles, pero en esa situación pudo ver la santidad de Dios, pudo ver su gracia, pudo ver su amor por nosotros, pudo ver su misericordia que le ofrece en Cristo Jesús, y entonces pudo estar alegre, y entonces pudo adorar, y entonces, solo entonces, pudo decir: estoy abrumado por la bondad de Dios. Yo te hago esta pregunta a ti: ¿estás abrumado por la bondad de Dios que te muestra a pesar de los tiempos difíciles? Tenemos que hacernos el día de hoy esa pregunta. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque nos permites reflexionar en este pequeño libro de Habacuc, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser tan disciplinados como Él, Señor, y recordarnos una y otra vez el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por cada una de las historias que tenemos en la Biblia, Señor, que nos recuerdan que a pesar de nuestra infidelidad, que a pesar de nuestra incredulidad, que a pesar de nuestra idolatría, Señor, tú, Señor, no te quieres vengar de nosotros, Señor. Tú no quieres hacernos pagar por nuestra maldad, Señor.
tú has hecho pagar a tu Hijo por nosotros, porque tú quieres ofrecernos tu perdón, Señor. Padre, que en medio de los tiempos difíciles que experimentamos, que en medio de las circunstancias adversas que experimentamos, que en medio del dolor y el sufrimiento, Padre, podamos estar alegres en la salvación que nos ofreces una vez más, Señor. Que podamos poner nuestra esperanza y nuestra confianza únicamente en esa preciosa salvación que tú nos has dado. Gracias porque Cristo ha hecho todo lo que nosotros no podemos hacer. Gracias por su vida, por su muerte y su resurrección, que ahora nos da la esperanza preciosa de que nuestros nombres están grabados en el cielo. Padre, que podamos adorarte, que al ver la condición de nuestro corazón, que al ver tu amor, al ver tu santidad, al ver tu perdón, Señor, nuestros corazones se rindan de adoración a ti, Señor. Y aunque la higuera no florezca, Señor, aunque no haya uva en las vides, aunque todas nuestras vidas vaya hacia la destrucción, Señor, que aún así podamos alegrarnos en ti. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.